En este video voy a estar hablando un poco sobre el equilibrio de ionización del agua y nos vamos a ir adentrando un poco más hacia el concepto de pH y pOH para avanzar aún un poco más en lo que tiene que ver justamente la aplicación de estos conceptos en la resolución de problemas. Bien, entonces el equilibrio de autoionización del agua o equilibrio de ionización del agua, nosotros ya habíamos mencionado justamente de que el agua tenía un comportamiento anfótero. Esto quiere decir de que se puede comportar tanto como un ácido o como una base en función del medio en el que se encuentre, o sea, como que el agua se va a adaptar y se va a transformar, se va a comportar como un ácido o como una base en función de quién es el otro reactivo o sustancia que la está acompañando. Bien, por ejemplo, acá nosotros tenemos el agua que va a reaccionar con ella misma, o sea, que va a haber una molécula de agua que va a tener un comportamiento como ácido y otro que va a tener un comportamiento como base, y cuando el agua se ioniza, va a generar va a generar cationes hidronio y va a generar aniones oxidrilos, ¿bien? O sea, esto justamente en un equilibrio, esto se va a establecer en un equilibrio. Si el agua si establece un equilibrio, quiere decir que tiene una constante de equilibrio, ¿bien? La constante de equilibrio del agua es esta que nosotros vemos acá. Esta sería la expresión de la constante de equilibrio de autoionización del agua. Recordemos que si nosotros tenemos que plantearlo, tenemos que decir que eso sería justamente producto sobre reactivo de una manera corriente, vulgar e incompleta, porque sería digamos, la manera correcta de indicarlo sería justamente la relación que hay entre las concentraciones molares de los productos elevados a sus respectivos números estequiométricos con respecto a la concentración molar de los reactivos elevados a sus respectivos coeficientes estequiométricos. Bien, si nosotros lo miramos acá, esto es un líquido, por lo tanto va a tener una concentración constante. Si nosotros esto lo pasamos para el otro lado, tendríamos que estar justamente multiplicando, bien, o sea, esto, hasta acá, este factor, va a pasar completo para el otro lado multiplicando, y si nosotros multiplicamos una constante por otra constante, o sea, Kc por, en este caso, el agua al cuadrado, constante por constante me daría justamente otra nueva constante, y esa nueva constante es la que vamos a llamar Kw. Bien, o sea que constante por constante, Kc por la concentración de agua al cuadrado, me va a dar una nueva constante que se va a llamar Kw, que viene de Kwater. Bien, acá tenemos esta constante, que es la nueva, la que surgió, bien, que sale justamente de esa multiplicación, de ese producto. Si nosotros avanzamos un poco más, vamos a ver que Kw es la concentración de hidronio por la concentración de oxidrilos expresados en concentración molar. Bien, esto es lo que se conoce como producto iónico del agua. O sea, Kw es el producto iónico del agua. Ahora vamos a hablar un poco de lo que sería el concepto de pH y después vamos a adentrarnos un poco más en el concepto de pOH. Recordemos de que es importante indicar a qué temperatura son medidas las constantes, porque el único factor, la única variable que tiene la capacidad de alterar una constante de equilibrio es la temperatura. Bien, entonces acá se indica de que la Kw a 25 grados Celsius tiene un valor de 1 por 10 a la menos 14 molar al cuadrado. Bien, recordemos que nosotros generalmente las constantes las escribimos en unidades, pero tienen unidades en realidad. Lo que pasa es que a veces las unidades que se expresan para las constantes no tienen una interpretación física. Bien. En el caso del agua pura, entonces, si nosotros sabemos que Kw es 1 por 10 a la menos 14, quiere decir de que si nosotros hacemos Kw y está todo en equilibrio y las concentraciones de hidronio y las concentraciones de oxidrilo son iguales, nos terminaría quedando, justamente recordemos la expresión de la constante. Bien, vamos a escribirla acá en un costadito. Recordemos que Kw era justamente la concentración del hidronio, bien, la concentración del hidronio por la concentración del oxidrilo. Bien, si nosotros tenemos estos dos valores y los dos valores son iguales, quiere decir de que vamos a tener, por ejemplo, la concentración de hidronio. Bien, si tomamos que los dos son iguales, ¿no? O sea, cuando están en el equilibrio los dos serían iguales.
al cuadrado, o sea que KW es igual a esto al cuadrado. Si nosotros este cuadrado lo pasamos para el otro lado, nos va a quedar la raíz cuadrada de KW. O sea que la raíz cuadrada de KW va a ser justamente igual a la cantidad de hidrógeno. Bien. Si nosotros tenemos el valor de KW, como lo tenemos acá escrito, o sea, el valor de KW lo tenemos escrito, podemos calcular justamente la concentración de hidrógeno y la concentración de oxidrilo cuando el agua está estableciendo justamente su propio equilibrio. Bien, esto acá lo podemos mencionar y acá justamente lo tenemos. Esto sería el valor 1 por 10 a la menos 7. O sea que tenemos una concentración de 1 por 10 a la menos 7 de hidrógeno y una concentración de 1 por 10 a la menos 7 de oxidrilo cuando el agua está en equilibrio consigo misma. Bien, ahora, ¿cuál es la definición de pH? Vamos a avanzar un poco más. La definición de pH está dada justamente por el potencial, esta letra P se le llama potencial, y se traduce matemáticamente como el menos logaritmo de algo, bien, en este caso es hidrógeno, pH es el potencial de hidrógeno, o sea, el menos logaritmo de lo que me va a determinar a mí la concentración de hidrógeno, y en este caso tenemos esto, entonces sería el menos logaritmo de la concentración molar de hidrógeno o hidronio, ¿bien? Y si nosotros lo calculamos, fíjense que nosotros vamos a tener menos logaritmo de 1 por 10 a la menos 7, y resulta ser que el pH del agua, en este caso, será 7. Bien, de ahí es de donde sale justamente esto. Recordemos que así como tenemos esta letra P, que la tenemos para el hidrógeno, también la podemos tener escrita para el oxidrilo, y también la podemos tener escrita para cualquier otra cosa, por ejemplo, no sé, un ion cloruro. O sea, podemos tener esto. Entonces lo que vamos a tener acá sería menos logaritmo de hidrógeno. Bien, acá podemos tener menos logaritmo de oxidrilo. Bien, todo depende siempre de qué es lo que estamos calculando. Y acá, si nosotros quisiéramos, también podemos tener menos logaritmo de cloruro. O sea que la P significa menos logaritmo. Siempre de algo, ¿no? Siempre de algo que nosotros estamos calculando. Eso para que lo tengan presente porque puede aparecer la P, pero aplicado a cualquier otra cosa. Bien, o sea, tenemos el potencial de hidrógeno, potencial de oxidrilo, potencial de cloruro, potencial de una constante. Podemos tener escrito pKa, pKb, o sea, puede aplicarse para cualquier otra cosa. Bueno, vamos a avanzar un poco más. Y acá nosotros tenemos distintos tipos de soluciones. Bien. Si una solución es ácida, básica, neutra, tendríamos que pensar en lo siguiente. Si la concentración de hidrógeno o de hidrógeno es mayor a 1 por 10 a la menos 7, la solución va a ser ácida, porque el pH es menor a 7. Bien, fíjense que si nosotros hacemos menos logaritmo de esto, bien, menos logaritmo de esto, nos daría 7. O sea que si tengo pH menor a 7, voy a tener una solución ácida. Si voy a tener un pH mayor a 7, voy a tener una solución básica. Y si tengo un pH que tiene igual a 7, la solución va a ser neutra. Entonces, en todos los casos, KW, que es esto, el producto iónico del agua, se cumple, ¿bien? O sea, siempre se va a cumplir esto. Entonces, si la concentración de hidrógeno aumenta, entonces la concentración de oxidrilos tiene que disminuir para que se cumpla justamente el valor de la KW, o sea, para que la KW siga valiendo exactamente lo mismo. Entonces, hay que ver cómo es que va a ir cambiando. Sabemos que si esto aumenta, esto disminuye, y si la concentración de oxidrilos aumenta, esto disminuye. Siempre para que se cumpla el valor que va a tomar la K. Bien. Por eso las soluciones van a establecer equilibrios, van a ser ácidas o básicas, o pueden ser neutras si están justamente en la misma concentración, sus iones. Bueno, acá tenemos la escala de pH. Recordemos que en el 7 serían neutras, todas las sustancias que están en el 7 son neutras, mayores que 7 van a ser básicas, menores que 7 van a ser ácidas. Recordemos que esto es la escala de pH, así como tenemos el pH,
existe justamente otra escala, que es la escala del pOH, y la escala del pOH es justamente al revés, ¿bien? Acá tenemos el concepto de pOH, ya habíamos hablado, es similar al concepto de pH, y lo que nosotros tenemos que pensar es que así como teníamos pH, que era menos logaritmo de hidronio o de la H en sí mismo, acá tenemos pOH, que sería el menos logaritmo del oxidrilo, ¿bien? Entonces, acá sería exactamente lo mismo. Si nosotros aplicamos, por ejemplo, el producto iónico del agua, esto es igual a 1 por 10 a la menos 14. Si lo aplicaríamos, esto sería, sabemos que esto es igual a esto, entonces también me daría que el pOH es igual a 7. Si el pOH es igual a 7, lo que se me está diciendo es que el punto de neutralidad para pH y el punto de neutralidad para pOH es el mismo, es 7. ¿Bien? Entonces, vamos a pensar en lo siguiente. Si nosotros tenemos esto, y ahora yo se los voy a ir marcando, porque acá va a haber toda una deducción, si nosotros tenemos el producto iónico del agua, nosotros podemos aplicar, por ejemplo, el concepto de pK, le vamos a aplicar la P a los dos lados de la igualdad. O sea, me va a quedar pKW, y por otro lado me va a quedar P de la concentración de hidronio. Bien, fíjense que lo estoy haciendo paso a paso. O sea, le voy a aplicar la P a esto, y esto multiplicado por la concentración de oxidrilos. Bien, estoy aplicando justamente la definición de un lado y del otro, o sea, estoy aplicando la P para ambos. Entonces, esto es un logaritmo, cuando yo tengo la multiplicación de lo que está dentro del logaritmo, aparece una propiedad matemática, que esa propiedad matemática me dice que se pueden sumar. Entonces yo voy a tener el pH, recordemos que la P del hidronio es el pH, y como que hay una multiplicación y la P representaba el logaritmo, voy a tener justamente la suma. Entonces yo así los puedo separar. Entonces voy a tener el pOH. O sea, ¿qué es lo que me está diciendo? Que pKW, o sea, pKW es igual a la suma de el pH más el pOH. Eso es lo que me está diciendo justamente toda esta deducción que yo estoy haciendo. ¿Bien? O sea, pH es igual a la suma de pH más pOH. Pero resulta ser que KW ya sabíamos que valía 1 por 10 a la menos 14. Entonces, si esto vale 1 por 10 a la menos 14, resulta ser que menos logaritmo de 1 por 10 a la menos 14 es 14. Entonces acá nosotros descubrimos que 14 es igual a la suma del pH más el pOH. ¿Bien? O sea que si nosotros tenemos esta fórmula importantísima en nuestro poder, o sea, tenemos esto, sabemos que pH más pOH es igual a 14. O sea que si nosotros sabemos el valor de pH, podemos sacar el valor de pOH porque sabemos que la suma de ambos me tiene que dar máximo 14. Entonces, si por ejemplo el pH vale 9, el pOH tiene que valer 5. Bien, y ahí podemos ir moviéndonos de una escala a otra gracias a esta hermosa ecuación que nos facilita todos los cálculos. Bien, entonces vamos a avanzar un poco más y vamos a mirar un ejemplo de aplicación justamente de estos conceptos. El pH de una disolución acuosa es 12,6. ¿Cuál será la concentración de oxidrilos y el pOH de la temperatura a la temperatura de 25 grados Celsius? Bueno, nosotros sabíamos que pH es igual a menos logaritmo de la concentración de hidronio. Y resulta ser que el pH es 12,6. O sea que me estoy concentrando justamente en esta parte. ¿Por qué? Porque yo ahora puedo despejar, puedo pasar el menos para el otro lado, ¿bien? Y puedo pasar el logaritmo para el otro lado, y el logaritmo cuando pasa para el otro lado es justamente base 10, o sea que acá me va a quedar la base 10. Tengo que saber las propiedades de los logaritmos. Si yo no me sé bien las propiedades de los logaritmos, no voy a poder hacer un despeje nunca. Bien, entonces paso justamente esto para el otro lado. Acá yo lo voy a ir escribiendo para que ustedes lo puedan ir justamente observando. Entonces, fíjense, si yo despejo, podría trabajar con cualquiera de los dos términos. Si bueno, vamos a trabajar con este. Por ejemplo, lo voy a despejar, porque total ya sabemos que el pH vale 12,6. O sea que el valor de pH es 12,6. Entonces, voy a tomarme el trabajo de despejar. Primero,
Fíjense que pasé el menos para el otro lado y me queda logaritmo de la concentración de hidronio. Bien, acá de este lado, logaritmo de la concentración de hidronio. Y ahora lo que hago es este logaritmo, lo que voy a hacer es pasar la base. Entonces me va a quedar 10 a la menos pH. Bien, 10 a la menos pH. Ahora va a ser igual a la concentración de hidronio. Entonces, si yo hago esta cuenta, con la calculadora obviamente, voy a poder sacar el valor de la concentración de hidronio, la concentración molar de hidronio. Yo el pH ya sé que valía 12,6, entonces yo acá reemplazo 10 elevado a la menos 12,6, y cuando hago la cuenta resulta ser que puedo obtener la concentración molar de hidronio. Y así es como se resuelve. Bien, fíjense que la concentración molar de hidronio en nuestro caso dio 2,5 por 10 a la menos 13 molar. Después ustedes con la calculadora pueden llevar a cabo esta cuenta y van a llegar justamente a lo mismo. Bien, si nosotros avanzamos un poco más, lo que nos pedía era la concentración de oxidrilos, no nos pedía la concentración de hidronio. Entonces, nosotros lo que podemos hacer, como nosotros sabemos que KW es igual a la multiplicación, es decir, el producto iónico, sabemos cuánto vale el hidronio, sabemos cuánto vale la KW, entonces de acá podemos despejar la concentración de oxidrilos. Entonces, al despejar la concentración de oxidrilos, esto, que sería la concentración de hidronio, pasa dividiendo para este lado y me va a quedar KW dividido la concentración de hidronio. KW vale 1 por 10 a la menos 14, la concentración de hidronio vale 2,5 por 10 a la menos 13, que lo habíamos calculado recién, y esto resulta ser que la concentración de oxidrilos es 0,04. Entonces, si yo a esto le hago menos logaritmo, voy a obtener el pOH. Entonces, menos logaritmo de este valor que yo obtuve recién, resulta ser que el pOH es 1,4. O sea que si uno hace el pH más el pOH me tiene que dar 14, y efectivamente 12,6, que era el dato que me daba el problema, más el pOH, que fue lo que yo averigué recién acá, me da 1,4, 12,6 más 1,4 me da 14, o sea que está todo comprobado, está todo correcto, cómo se ha resuelto. Bien, acá observemos otro tipo de ejercicio. Acá tenemos una disolución de ácido sulfúrico, tiene una densidad de 1,2 gramos por mililitros y tiene una pureza, es decir, una riqueza, también pureza, del 20% en peso, o sea, quiere decir el 20% masa en masa. Calcule su concentración expresada en moles por litro y en gramos por litro. Calcule el pH de una disolución preparada diluyendo 1000 veces la anterior. Bien, nosotros ya sabemos que esto era la masa del soluto sobre la masa del solvente. Bien, la masa, sí, acá por 100, vamos a calcularlo. Acá se sacó la concentración. Bien, no me voy a detener en todos estos cálculos, pues son cálculos que ustedes sí saben hacer. Acá tenemos la densidad, acá lo multiplicó por la densidad. Bien, tenemos todos estos datos. Y acá lo que nos pide es calcular la concentración expresada en moles por litro. Bien, todavía no está expresada en moles por litro, sí está expresada en gramos por litro. Acá lo tenemos, gramos por litro. Bueno, lo único que hacemos es después pasar estos 240 a moles. Y cuando lo pasamos resulta ser que nos queda 2,45 molar. Esa sería justamente la molaridad, o sea que ya hicimos el A. Ahora, para hacer el B, dice calcular el pH de esa solución. Bueno, si tenemos la molaridad, como esto se trata de ácido sulfúrico es la fórmula del ácido sulfúrico, la voy a escribir acá al costado, es hidrógeno 2, azufre, oxígeno 4. Bien, esta es la fórmula. Entonces, cuando yo hago la disociación voy a tener 2 cationes hidrógeno y el catión sulfato. Bien, esto es lo que yo voy a tener cuando se disocia. Entonces, dice, calcule el pH, y acá nosotros lo calculamos. Fíjense que necesitamos la concentración. Como esto se disocia por completo, fíjense que no establece ningún equilibrio, todo lo que yo voy a tener de concentración del ácido sulfúrico va a ser la concentración después de sus iones. O sea, no va a ser todo completo porque es un ácido fuerte, se disocia completamente. O sea que todo lo que yo voy a tener de concentración que tenía el ácido sulfúrico, que es esto que tengo acá, va a ser la misma concentración para esto.
pero no tengo que olvidar que lo voy a tener estequiométricamente por 2. O sea que ahora voy a tener 2 por 2.45. Bien, que sería la molaridad. La molaridad era 2.45, le voy a tener el doble porque esto es un 1 estequiométricamente frente a 2, que esto es el 2 que le corresponde al catión hidrógeno. Entonces voy a tener el doble. Entonces cuando yo vengo acá, voy a tener el doble de concentración, voy a poner 2.45 por 2. O sea, le voy a tener por el doble. Le calculo el menos logaritmo, y resulta ser que el pH es 2.35. Y aquí lo pude calcular. Ahora, si me dice que la solución se diluye 1000 veces, o sea, la voy a diluir 1000 veces a la anterior, vamos a ver justamente qué es lo que sucede cuando ocurre esa dilución por 1000. Bueno, lo que uno tiene que hacer para diluirlo por 1000, bien, es justamente dividir este valor por 1000 y hacer todo el mismo procedimiento. Y ahí ustedes me podrán decir, eso les lo voy a dejar de tarea para ustedes. Recordemos que lo que tenemos que hacer cuando uno lo diluye 1000 veces es dividir justamente este valor por 1000, diluyendo 1000 veces. O sea, esto dividido 1000, que va a ser la cantidad que va a estar diluido. Después hacemos el mismo procedimiento, la misma cuenta, ¿bien? Y vemos qué es lo que sucede. Perdón, acá ya está diluido por 1000 porque acá lo diluyó por 1000. Bien, esto es para diluirlo por 1000. Por eso lo multiplicó por 10 a la menos 3, que es lo mismo que dividirlo por 1000. Y este es el valor que nos da cuando está diluido 1000 veces. Bien, si nosotros quisiéramos calcular el pH de una solución con esta concentración, pruébenlo y van a ver que les va a dar un valor negativo. ¿Bien? Entonces por eso es que se diluye para poder hacer que esté dentro de la escala de pH. Bien, recordemos que esto es un ácido muy fuerte. Bueno, ahora sí, vamos a cortar acá y ustedes se van a poner a trabajar y vamos a continuar avanzando luego con más fundamentos de este tema.